Buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico y les voy a pedir que nos pongamos en las manos del Señor para suplicarle a Dios que nos bendiga con su palabra y que nos bendiga con su presencia. Oremos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú siempre nos das, pero especialmente damos gracias por ti, Señor. Damos gracias, Señor, que estuviste dispuesto a pagar el precio por nosotros, Señor. Nos formaste por tu puro amor y, Señor, cuando nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, decidiste dar tu vida por nosotros para salvarnos. Y, Señor, por eso te damos gracias en esta noche por tu salvación. Gracias, Jesús, porque la salvación para nosotros es gratuita, pero a ti te costó tu vida, te costó tu sangre, Señor. Tú llevaste el dolor que nosotros merecíamos. Y por eso en esta noche te damos gracias, Señor. No tenemos palabras, la vida no nos alcanzaría para agradecerte lo suficiente, Señor, que haces por nosotros, lo que has hecho y lo que harás. Señor, nosotros te amamos y te bendecimos y nos rendimos a ti. Y, Señor, en esta noche decidimos nuestra mente y nuestro corazón lo ponemos en ti, Señor, para que nos bendigas con tu palabra. Señor, queremos entender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en nuestro idioma que podemos estudiar. Ese es tu mensaje de amor hacia nosotros. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y, Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice, por favor, Señor, a los hermanos que ya se añadieron, a los que se añadirán después. Y aún, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que verán esta enseñanza por internet. Que a cada uno de nosotros nos dé nuestra porción, Señor. La porción que tú escogiste para nosotros el día de hoy. Danos una palabra, Señor, que nos ayude a seguir caminando, Padre. Y que nos des la victoria, Señor. Ayúdanos a estar listos para cuando suene la final trompeta, Señor, que podamos partir de aquí, que podamos partir, Señor, habiendo alcanzado la estatura que tú tenías para nosotros en este tiempo. Bendito seas por siempre. Sé con nosotros en esta noche, Señor. Bendícenos con tu sabiduría, entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, gracias por acompañarnos. Solo hago una pequeña cosita por aquí. Sí, esto es. Y estaré compartiendo por aquí la pantalla, la presentación que por ahí les estuve enviando. Listo, hermanos. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Me tarda un poquito. Pues buenas noches, hermanos. Vamos ya por la semana 25, que estamos estudiando el tema de las emociones. Esta será la semana número 7 que empezamos a estudiar el libro de nuestra amada doctora Hicks, Cómo vencer los temores básicos del hombre. Y hoy, hermanos, nos corresponde el temor número 7, que es el temor al fracaso. Y, hermanos, este es un temor, yo no sé si en todos los temores ustedes se identificaron, pero yo pensaría que en este, hermanos, el temor al fracaso, creería que ese es uno de los temores más comunes. Ese es un temor que yo he tenido y que he tenido que luchar con esto, hermanos, porque pienso que muchos tenemos precisamente eso, el miedo a que las cosas no salgan como nosotros lo habíamos dispuesto, el miedo a que no salen las cosas como queríamos y que caigamos en un fracaso. Así es que, con la ayuda del Señor, vamos a hacer un repasito. Les digo que siempre hacemos un repasito porque, gracias a Dios, cada semana se siguen añadiendo personas y esta semana no es la excepción. Hermanos, los 7 temores que la doctora menciona en su libro es: el número 1, el temor a la pobreza. El número 2 es el temor a la vejez. El número 3 es el temor a la crítica. El número 4 es el temor a la pérdida de amor. El número 5 es el temor a sufrir enfermedades. El número 6 es el temor a la muerte. Y el número 7 es el temor al fracaso, que es el que vamos a estudiar la noche de hoy. Si usted se está añadiendo en esta noche y no estudió los temores anteriores, bueno, todas las prédicas están, todos los estudios bíblicos están en nuestra página en YouTube, así es que ahí lo pueden buscar, hermanos. Este es el contenido para el estudio de esta noche. Número 1, vamos a estudiar qué es el fracaso, vamos a ver las definiciones, vamos a ver cómo venció el Señor Jesús el fracaso, vamos a estudiar a otro personaje bíblico, hermanos, que también fracasó, y les puse fracasó entre comillas, porque vamos a estudiar qué es el fracaso. Como punto 4, vamos a ver cuál es el mayor fracaso de acuerdo a la Biblia. También vamos a ver lo contrario del fracaso, es el éxito. ¿Cuál es el mayor éxito en Dios, hermanos? Eso es importantísimo que lo tengamos en mente.
Y por último, hermanos, vamos a estudiar si es posible que haciendo la voluntad del Señor y todavía así nosotros fracasemos, haciendo la voluntad del Señor. Eso es un tema que estoy seguro que les va a bendecir a muchos. Yo lo aprendí no hace muchos años. Lo había visto en la práctica, pero no tenía el entendimiento bíblico. Alguien me lo compartió en uno de los viajes que tuve el privilegio de hacer a nuestra iglesia en Indiana y me ayudó tanto, hermanos. Así es que yo se los voy a compartir a ustedes con la ayuda del Señor. Así es que estos son los 6 subtemas. Hermanos, los temores básicos del hombre, lo hemos dicho en todas las enseñanzas, se vencen con humildad. El Señor Jesús venció todos los temores con humildad. Este es el pasaje, amados hermanos, de donde nuestra amada doctora Hicks hizo el libro de los 7 temores básicos del hombre. Esta es la porción, se las voy a leer yo. Filipenses 2, del 1 al 11, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Por eso, hermanos, es así como logramos vencer los temores básicos del hombre, con humildad. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a partir del versículo 6 describe, hermanos, los 7 descensos que el Señor Jesús tomó desde que bajó del cielo hasta que llegó al infierno, hermanos, a ocupar nuestro lugar. Y en cada uno de esos escalones hacia abajo, escalones de humildad, fue venciendo uno de los 7 temores básicos del hombre. Dice en el versículo 6, hablando del Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esos son los 7 escalones. Ustedes ven los números rojos entre corchetes. Eso no lo tiene la Biblia en la versión original, sino que es para que lo podamos entender. Versículo 9 dice, después de que el Señor Jesús se humilló, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el Señor Jesús se humilló hasta lo más bajo, por lo tanto, su Padre Celestial le dio un nombre que está hasta lo más alto. Hermanos, no hay otro nombre más grande que el del Señor Jesús. No hay otro nombre que lo llene todo más que el del Señor Jesús. Él descendió hasta lo más bajo, el Señor le exaltó hasta lo más alto. Hermanos, del grado de nuestra humildad, así va a ser el grado de nuestra exaltación de parte del Señor. La Biblia claramente dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Versículo 9, lo que vimos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos amados, el nombre del Señor Jesús está sobre todo nombre de enfermedad. Si usted está sufriendo ahorita algún quebranto de salud, hermanos, el nombre de Jesús está sobre todo nombre de enfermedad. Cualquier nombre que se mencione aquí en la tierra, el nombre de Jesús está sobre eso. Quiere decir que el nombre de Jesús tiene poder sobre toda enfermedad. Si usted está pasando por alguna dificultad, alguna escasez, algún problema legal, el nombre de Jesús está sobre cualquier nombre de problema legal, de cualquier nombre de escasez, lo que sea. El nombre de Jesús está sobre todo nombre, hermano. El nombre de Jesús sigue gobernando. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos 2 versículos todavía no se han cumplido, hermano. Eso se van a cumplir cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida. Entonces se va a cumplir esto, que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, dice, en la tierra y debajo de la tierra. Eso incluye a la gente que está en el infierno, porque dice debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un cuadro, es el mismo pasaje anterior, pero es un cuadro para que podamos entender, amados hermanos, cómo es que el Señor Jesús se humilló, descendió, y con cada escalón de descenso fue venciendo un temor. El temor a la pobreza, hermanos, el Señor lo venció cuando dice, no estimó el ser igual a Dios. El temor a la vejez lo venció cuando dice, tomando forma de siervo. El temor a la crítica lo venció cuando dice, fue hecho semejante a los hombres. El temor a la pérdida de amor cuando dice, estando en la condición de hombre. El temor a sufrir enfermedad lo venció cuando dice, se humilló a sí mismo.
El temor a la muerte que estudiamos la semana pasada, lo venció cuando dice haciéndose obediente hasta la muerte. Pues obviamente así fue como venció la muerte, muriendo también él. Y el último, hermanos, que es el temor 7 que estamos estudiando la noche de hoy, el temor al fracaso, el Señor lo vence cuando dice y muerte de cruz. Se lo regreso aquí en el versículo, les borro para no confundirlos, en el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice muerte de cruz. ¿Por qué aclara muerte de cruz? Es que, hermanos, el Señor Jesús no murió de una muerte normal. El Señor Jesús no murió de una muerte natural. Por eso tiene que aclarar que fue muerte de cruz. Dice que él fue obediente hasta la muerte. Y sí, hermano, pudo haber sido obediente hasta la muerte, pero pudo haberse muerto de edad avanzada, pudo haber muerto de alguna enfermedad, pero no, hermanos, tenía que morir en la cruz. Vamos a ver más adelante por qué en la cruz, qué representa la cruz. Por eso en Filipenses 2:8 se menciona claramente que fue muerte de cruz, no fue cualquier muerte, hermanos. Vamos a ver para quiénes estaba reservada la muerte de cruz. La muerte de cruz no era para cualquier persona, hermanos, era para alguien que los romanos lo tenían en una categoría. Así es que, como estamos estudiando el temor al fracaso, quiero definirle la palabra fracaso para que podamos ubicarnos. Hermanos, según la concordancia de Strong, la palabra fracaso en hebreo es gamar, así se pronuncia. ¿Y qué significa la palabra gamar? Gamar, perdón, significa acabarse o desaparecer. Eso significa fracaso, o sea, desapareció, se acabó, o sea, tuvo fin. Pero eso no nos da mucha información. Entonces le puse la definición de la Real Academia Española, que es el idioma que nosotros manejamos. ¿Y qué significa fracaso? Mire lo que significa. Significa malogro, resultado adverso en una empresa o un negocio. Ya vamos entendiendo un poquito más amplio qué significa fracaso. Fracaso, dice, significa suceso lastimoso. Aquí lo copié mal. Es inapropiado y funesto. Funesto tiene que ver con lo mismo, de acabarse, de desaparecer. Pero también la palabra fracaso significa caída o ruina de algo. Eso significa la palabra fracaso. Hermanos, estamos estudiando que el Señor Jesús venció el temor al fracaso. Y eso es porque, hermanos, creería yo que todos, pero me puedo equivocar, tal vez habrá alguien que no, pero creería que todos le tenemos temor al fracaso. Que nos encomienden alguna tarea y que no la podamos hacer. O que si la hacemos salió mal. O que si la hacemos quedó incompleta. Eso sería para nosotros un fracaso y le tenemos temor al fracaso. Y vamos a ver, hermanos, qué es el fracaso y qué es éxito en las manos del Señor. ¿Qué es un fracaso? Pues aquí se los anoté, como es una balanza, hermanos, es lo opuesto al éxito. ¿Qué es éxito para usted? Cuando usted alcanza sus metas. Éxito es cuando usted tiene sus logros. Eso es éxito. Y fracaso es todo lo contrario. Por eso se los puse una balanza y luego vamos a retomar esta balanza cuando estemos finalizando el estudio. Téngalo en mente, por favor, y vamos a analizar qué es fracaso y qué es éxito, pero a los ojos de Dios, que es lo más importante. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo venció el Señor Jesús el fracaso. El Señor Jesús venció el fracaso de una manera muy especial, hermanos. Quiero que por favor lean conmigo la primera cita que está a su mano derecha, que es Lucas 23:33. Quiero que noten esto, dice, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron. Hermanos, la muerte en la cruz no fue, no, como les repito, no fue cualquier tipo de muerte, no fue una muerte por edad avanzada, no, fue en la cruz, tenía que ser en la cruz. Hermanos, la muerte en la cruz es la que vence el temor al fracaso, porque vamos a ver en breve qué representa esa cruz. De nuevo dice en el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Así es que lo importante, hermanos, es que notemos que ahí le crucificaron. Aquí les explico algo que menciona nuestra amada doctora Hicks en su libro. Dice, la cruz era la muerte para los peores malhechores, traidores y esclavos. Era para, perdón, hermano, era para la peor gente, la gente que había hecho mucho daño, la gente que había hecho mucho mal. Para esa gente, hermanos, esta era la condena, que tenían que morir, pero no iban a morir de una muerte sencilla, no iban a morir de una muerte suave.
No, tenía que ser una muerte vergonzosa, dolorosa, tenía que ser de una muerte humillante y tenían que quedar expuestos, hermanos, para vergüenza de las personas que estaban siendo colgadas y para que todo el mundo pudiera verlos y tomar de ahí un ejemplo para que no cometieran los mismos delitos. Para eso era que lo hacían de esa manera. Así es que la muerte de la cruz, hermanos, fue una muerte vergonzosa, humillante, súper dolorosa. Quiero que me acompañen a leer Lucas 23:32, que dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Con esto les confirmo, hermanos, que al Señor lo crucificaron con malhechores, porque aquí les anoté que la muerte en la cruz era para malhechores, traidores y esclavos. Era para la peor clase de gente, hermano. Para el delincuente, si le podemos decir así, para el peor delincuente, tenía que morir en la cruz. No podía morir de otra manera, tenía que ser en la cruz. Y esa fue la muerte que recibió el Señor Jesús. Como le repito, no fue una muerte sencilla, no fue una muerte cualquiera. No, fue la muerte más vergonzosa para la época y más dolorosa. Hermanos, el Señor Jesús tenía que morir en una cruz precisamente para hacerse, esta es la palabra, es una palabra pesada y grosera si ustedes quieren, pero así es como lo dice la Biblia. El Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Si usted nunca había oído ese concepto, estoy seguro que hasta tal vez le ofende que digamos que el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, pero solo le estoy copiando lo que dicen los versículos bíblicos, los textos. Por favor, lea conmigo Deuteronomio 21:23. Vea lo que dice en el Antiguo Testamento, porque Deuteronomio está en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver Gálatas que está en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. No está hablando, hermanos, de que pase la noche en la intemperie porque está durmiendo. No, está hablando de que alguien muere en una cruz. Claramente dice, miren, hermanos, desde Deuteronomio ya estaba profetizado. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta enterrarás el mismo día. Note, porque maldito por Dios es el colgado. O sea, como le dije, yo sé que la palabra maldito es una palabra que, por lo menos a mí, si usted me pregunta, es una palabra que me suena muy pesada, muy grosera. Es una palabra que yo no podría decírsela a alguien. Y espero que ninguno de ustedes haya dicho esa palabra nunca. Es una palabra que lleva demasiado odio para la gente. Cuando alguien se la dice, cuando una persona se le dice a otra, es porque en verdad tiene mucho odio en su corazón. Bueno, pero la Biblia dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Está hablando de la gente que fue crucificada. Sin falta enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad. Así es que ven, hermanos, el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, porque, hermanos, la cruz era el castigo que nosotros merecíamos. Ese es el castigo que nosotros merecíamos por ser malos, por ser perversos, por ser pecadores, hermano. Cristo voluntariamente decidió ocupar nuestro lugar en la cruz. La semana pasada vimos que ocupó nuestro lugar en el infierno, pero hoy estamos viendo también que ocupó nuestro lugar en la cruz. Ahora pasemos del Antiguo Testamento, hermanos, al Nuevo Testamento y por favor vayamos a Gálatas 3:13 y vamos a ver la misma escritura, dicho de otra forma. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice. ¿Ven? Aquí vuelve a hablar de esta palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Aquí ve, claramente dice que Él fue hecho por nosotros maldición. Por eso el título de esta diapositiva es El Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, porque aquí claramente dice, se lo leo de nuevo de corrido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y entre paréntesis dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, cualquier persona que la cuelgan, que la crucifican, era maldita de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros deberíamos de tener muchísima gratitud por nuestra salvación, como oramos al principio. Hermanos, la salvación para nosotros es gratuita, pero a Cristo le costó su vida. No es que no tenga valor, no es que porque sea gratuita no tiene valor, no, hermanos, es gratuita. Pero a alguien le costó, y fue al Señor Jesús. A Él le costó su vida, le costó su sangre. Él dio hasta la última gota de sangre y sufrió todo el oprobio, la vergüenza y el dolor por amor a nosotros, hermanos. Ahora vamos a estudiar el aparente fracaso. Le puse aparente entre comillas, hermanos, porque realmente es eso.
el aparente fracaso del Señor Jesús. Es un fracaso aparente, hermanos, no hay ningún fracaso, y lo vamos a ver más adelante, pero a los ojos de la gente, el Señor Jesús fracasó. Y mucha gente hasta el día de hoy no cree en el Señor Jesús. Y algunos que piensan que sí existió, lo ven precisamente eso como alguien que fracasó. Y es todo lo contrario. Por favor, lean conmigo Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Hermanos, este es el pasaje antes de que el Señor Jesús sea castigado con el látigo, antes de que el Señor Jesús lleve la cruz al Gólgota, antes de que el Señor Jesús sea crucificado. Antes de eso es que sucede este pasaje. Versículo 28. Esto lo hicieron los soldados del gobernador y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Quiero que sepan, hermanos, que el Señor Jesús, por si no lo sabían, el Señor Jesús en la cruz murió desnudo. Claro, en las películas nos lo presentan por cuestiones de pudor, nos lo presentan vestido, hermano, pero él realmente murió desnudo. Aquí dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él. Hermanos, noten esto. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata, pero eso era como burla. Y en su cabeza pusieron una corona, o sea, burlándose de que él era un rey. Era una corona tejida de espinas. Por cierto, esas espinas le penetraron en su cabeza, hermano. Igual cuando le golpeaban, esas espinas penetraban más en su cabeza. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano. La caña era como burla, como que el Señor tenía un cetro de poder, de autoridad. Entonces dice, y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él. Hermanos, eso de hincando la rodilla es que le dieron un golpe en el estómago con la rodilla. Por eso dice, e hincando la rodilla. No es que se hincaron ellos delante del Señor como para adorarlo. No. Alguien tuvo la osadía y con tanto odio y lo golpeó con su rodilla en el estómago, hermanos. Se pueden imaginar esa clase de dolor. Ya suficiente dolor con la corona de espinas. Entonces dice, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. La palabra escarnecer, hermanos, es burlarse, se burlaban. Dice, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Claro, lo decían en tono irónico, lo decían en burla. Hermanos, y todo eso lo sufrió el Señor por amor a nosotros. Versículo 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Con la misma caña le estaban golpeando donde tenía la corona de espinas. Imagina que las espinas penetraban más con cada golpe que le daban. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, o es después de haberse burlado de él, le quitaron el manto. Por eso ven, se fue desnudo. Le pusieron el manto solo por burla y luego se lo quitaron. Dice en el 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahí le pusieron los vestidos y luego se recuerda que luego reparten los vestidos de él. Bueno, ahí fue donde el Señor se quedó desnudo en la cruz. Así es que, hermanos, podemos ver en el pasaje de Mateo 27, del 27 al 31, ahí no se ve que el Señor haya alcanzado el éxito. Todo lo contrario. Se mira que fracasó en su ministerio. Porque, hermanos, aquí se están burlando los soldados del gobernador. Ellos son los que se están burlando del Señor Jesús. Y se burlan, miren de qué manera. No solo se burlaron con palabras. No, se burlaron con golpes. Se burlaron de esa manera cruel, con saña. Vean, por favor, lo que dice en Lucas 22, del 63 al 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús, esto ya es otro pasaje, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, otra vez se burlaban, aquí se escarnecían y aquí se burlaban de él y le golpeaban, miren estos, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién te golpeó? Porque al Señor Jesús, sus seguidores, además de que le llamaban maestro, también hablaban de que el Señor era un profeta. Entonces estos hombres burlándose le tapaban los ojos y le golpeaban y le decían, profetiza, si eres profeta, dinos quién fue el que te golpeó, porque lo tenían con los ojos vendados. Versículo 64, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Otra vez con burla y con sarcasmo. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Hermanos, injuria es
son palabras de odio. Le estaban diciendo palabras de odio, palabras violentas, palabras groseras, palabras abusivas. Ya no solo se estaban burlando, no, al principio se burlaban en el versículo 63, pero las palabras de injuriándole ya son palabras de odio, son palabras de falta de respeto, las que le estaban diciendo al Señor Jesús. De nuevo, hermanos, pensemos que todo eso lo sufrió pensando en nosotros. Qué amor tan grande el del Señor, hermanos, sufrir todas esas burlas de las criaturas que Él hizo. Y esa gente burlándose del Señor, gente por la que el Señor también pagó el precio, que si esa gente se hubiera arrepentido, esa gente hubiera sido salva, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es que ven, hermanos, en esta diapositiva podemos entender el aparente fracaso del Señor Jesús. No hay tal fracaso, lo vamos a ver más adelante, pero es un aparente fracaso, hermanos. Déjenme ver una pantallita. Mateo 27, del 39 al 44. Lea conmigo, por favor. Dice, y los que pasaban le injuriaban. Otros, ya no son solamente los soldados los que están hablando palabras violentas, palabras groseras, palabras abusivas en contra del Señor. No, ahora los que pasaban. Ya cuando el Señor estaba en la cruz, ya todos pasaban burlándose de él. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, así como, como, qué fracasado, fracasó, inútil, bueno para nada, inservible. No es algo que diga yo, es lo que estoy entendiendo que era lo que decían aquí. Ya les dije, la palabra injuriar significa palabras violentas, abusivas, con falta de respeto. Así es que dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Miren, hermanos, qué manera tan horrorosa de tentar al Señor. Y así es como lo había tentado el diablo cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Lo primero que le dijo el diablo es, si eres el Hijo de Dios. Hermanos, ahí noten ustedes que la tentación es en cuanto a su identidad como el Hijo de Dios. Está atentando en contra de su identidad. Por eso le decían, si eres el Hijo de Dios. A nosotros nos dicen eso y uno diría, te demuestro que soy el Hijo de Dios. No, hermanos, el Señor con su mansedumbre y su humildad no les contestó ninguna palabra. Así es que le decían, versículo 40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, como él dice, como no descendió, entonces no es el Hijo de Dios, según ellos. Versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole, o sea, estos burlándose, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, mire lo que decían con burla, con sarcasmo, a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, otra vez, si es, ven, es la identidad, ¿quién es el Señor Jesús? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 43, seguían todavía burlándose. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere. O sea, como él dice, si Dios no lo libra es porque Dios no lo quiere. Si lo quisiera, lo libraría. Eso es con sarcasmo. Dice en el 43 completo, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones. Ay, hermanos, ahora, aquí es toda la gente que pasaba, todos los que pasaban, pasaban meneando la cabeza. De ahí estaban los principales sacerdotes. Ahora resulta que también los ladrones, hermanos, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ay, hermanos, hasta los ladrones que estaban a la par no tenían respeto. Están muriendo de la misma manera como el Señor Jesús y no le tienen ningún respeto. Entonces, ven, hermanos, a los ojos de la gente hay un aparente fracaso. El Señor Jesús fracasó. Lucas 23, 35 al 39. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Ay, hermanos, ¿quién no se burló del Señor Jesús? Miren, ahora son los gobernantes los que se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36, los soldados también les escarnecían, otra vez los soldados también les escarnecían. Esto es las palabras de maldición, aparte de la burla. Estas las palabras de maldición, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos.
Por supuesto que no es porque ellos lo creyeran, hermanos, era todo lo contrario, era como una burla para el Señor Jesús. Versículo 39. Y aún uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Otro malhechor, ¿verdad? Ya no solo están los ladrones, por cierto, la doctora Hicks explica la diferencia entre los ladrones y los malhechores, aunque ese no es el tema el día de hoy. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso también le decía. Ven, hermanos, todo mundo se burló de él, todo el mundo le habló de manera grosera, abusiva, con odio, con falta de respeto, y el Señor todo lo soportó por amor a nosotros. ¿Se imaginan que si el Señor hubiera respondido y les hubiera demostrado que era el Hijo de Dios y se baja de la cruz, y a ninguno de nosotros nos hubiera podido salvar? Así es que, hermanos, qué gran amor el del Señor por la humanidad, por todas las personas, que aceptó toda esta clase de burlas, el dolor, el sufrimiento, hermano. Otro día, Dios mediante, tal vez estudiamos la muerte médica en la crucifixión del Señor Jesucristo. No fue algo suave, hermano, fue algo muy doloroso. Seguimos con el aparente fracaso del Señor Jesús. Y estamos, por favor, en Lucas 24, del 17 al 21. Ya vieron, hermanos, todos los que se burlaron de él, los que le hablaron con falta de respeto. Quiero que noten en este pasaje. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes? Hermanos, este pasaje ya el Señor Jesús ya murió. Y aquí van unos hombres camino a Emaús y van platicando. Ustedes conocen el pasaje, pero quiero que lo noten. Entonces van platicando y el Señor Jesús se incorpora en la marcha y entabla una conversación y ahí es donde les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mire lo que dice en el 21. Hermanos, ni sus discípulos creyeron en el Señor Jesús. Hasta para los discípulos, el Señor Jesús fracasó, hasta para los discípulos. Versículo 21. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros teníamos las esperanzas y no pasó. De nuevo dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Escucharon que el Señor Jesús iba a resucitar al tercer día y no lo esperaron, hermanos. No se fueron, iban camino de Emaús, iban haciendo sus pláticas, iban huyendo, hermanos, para otro lugar. Así es que ven, ni para los discípulos, hermanos, tenían la fe, ni estaban esperando la resurrección del Señor Jesús. Se fueron, hermanos, hasta para ellos. Quiero que veamos, por favor, aquí en Juan 21, del 1 al 3. Uno de estos eran en Lucas, lo que acabamos de leer, eran discípulos, hermano. No, pero ahora vamos a ver a uno de sus discípulos, de los cercanos, de los tres más cercanos, hermanos. Y miren cuál fue su actitud. Para este discípulo también el Señor Jesús había fracasado. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Esto es cuando el Señor Jesús ya había resucitado. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, de los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, Pedro y estos compañeros tampoco creyeron en la resurrección del Señor Jesús. Y lo que se les ocurrió es mejor vámonos a pescar. Miren qué cosa más interesante, porque así conocieron al Señor Jesús. Por lo menos Pedro lo conoció así, hermanos, en una pesca, la pesca milagrosa, ¿la recuerdan? Y otra vez volvió a la pesca. Eso me dice a mí que él nunca se deshizo de sus barquitas. Él nunca se deshizo de su oficio. Siempre tuvo algún guardadito, si le podemos decir así. No sé si en otros países entienden algo coloquial en Guatemala. Tenía su guardadito, tenía su plan B, su plan número 2.
por aquello de que las cosas no salgan bien con el Señor Jesús, pero ahí sigue teniendo su negocito. Bueno, puedo volver en cualquier momento y sigo pescando y no pasa nada. O sea, nunca Pedro se había entregado por completo, se había guardado algo para él mismo, porque ahí tenía sus barcas y en esta ocasión las cosas salieron mal, vámonos a pescar como antes. Interesantemente, pues ya no les copié todo el pasaje, pero en este pasaje dice, y en aquella noche no pescaron nada. Se les aparece el Señor Jesús, les pide un pescado, dicen que no tienen, y le dice, tienen la red de este lado, y cuando la red se llenó de peces, entonces Pedro saltó al agua y dijo, es el Señor, y empezó a nadar y llegó con él. Pero quiero que noten, hermanos, en esta diapositiva, aquí están los discípulos, hermanos, y los discípulos tampoco no creyeron en el Señor Jesús. Para ellos también el Señor había fracasado. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es fracaso y qué es éxito? Eso es algo relativo, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver con más claridad más adelante. Hermanos, el fracaso es algo relativo. ¿Fracaso a los ojos de quién? Éxito a los ojos de quién. Lo más importante es a los ojos del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Quiero que vean a otro personaje, hermanos, que también, hermanos, tuvo un gran fracaso. Este es el profeta Jeremías. No, y hay más personajes, hermanos. En verdad, hay más personajes bíblicos. Está José, está Job, ¿no? Ellos tuvieron grandes fracasos, entre comillas. Pero quiero que noten a este otro personaje bíblico, es Jeremías, hermano. Jeremías es alguien que sufrió mucho por profetizar lo que Dios el mensaje que Dios le estaba mandando. Sufrió muchísimo, hermano. Y ante los ojos de la gente fue un profeta que también fracasó en su ministerio. Lean conmigo Jeremías 1 del 1 al 9. Las letras están pequeñitas, pero se las leo yo. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Hermanos, está diciendo palabra que le vino a Jeremías. Dios le habló. Hermanos, un profeta, aprovecho un paréntesis. El trabajo del profeta, hermanos, en el Antiguo Testamento no era hablar lo que el profeta quería y que Dios cumpliera su deseo. Eso no era ni en el Antiguo Testamento ni es en el Nuevo Testamento. Lo aclaro, hermanos, porque muchas personas tristemente piensan que profetizar es yo como cristiano, como creyente, digo cualquier cosa de mi corazón y Dios, como yo ya hablé, su siervo habló, ahora Dios tiene que cumplir mi palabra. No, hermanos, así no funcionan las cosas. Por eso es que hay mucha profecía, la digo profecía entre comillas y la digo con respeto, porque sé que hay una profecía verdadera que viene de parte del Señor, pero también sé que hay una profecía que no es verdadera, porque la gente malentendió, hermanos. Creen que yo puedo salir a decir cualquier cosa y como yo soy un hijo de Dios, ahora el Señor tiene que cumplir mi palabra porque yo soy su profeta. Hermanos, el trabajo del profeta era escuchar la voz de Dios y repetirla. Eso era el trabajo. Solo repetirla, no inventársela, no hablar de su deseo, de su gusto. No, solo tenía que escuchar la voz de Dios y repetirla. Eso es todo lo que tenía que hacer un profeta. Y los profetas verdaderos, aún en el Nuevo Testamento, eso es todo lo que tienen que hacer, escuchar la voz de Dios y repetirlo, no inventarse nada. Por eso es que muchas profecías no se cumplen. Y tristemente la gente va detrás de las profecías, hermanos, y les encanta la profecía. Y la palabra dice, la Biblia dice que la palabra profética más verdadera es la misma palabra del Señor. Así es que a la palabra del Señor hagámosle caso. En este pasaje de nuevo, versículo 2, cerramos paréntesis, dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ven, le vino la palabra del Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa es la palabra que le vino a Jeremías. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ven, dirás todo lo que te mande, todo lo que te diga. No es que te lo inventes tú, no, yo te lo digo y tú solo lo repites. Versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Versículo 9. Y extendió Jehová su manto y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Sí, las palabras entraron por sus oídos a su boca. O sea, puse mis palabras en tu boca porque ahora tú las vas a repetir. Hermanos, ven, Jeremías tenía un llamado genuino. Jeremías sí era un profeta verdadero. Era un profeta de Dios. Aquí lo estamos viendo. Quiero que nos traslademos ahora a Jeremías 23, del 9 al 15. Solo déjeme mover una pantallita. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Aquí empieza ya a profetizar Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado delante de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. O sea, estoy nervioso, es lo que está diciendo él ahí. Dice, miren, estoy quebrantado, mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, dice. Versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. Aquí empieza un mensaje duro, hermanos, de parte de Dios. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Miren qué mensaje más duro el que le está dando a los religiosos de esa época. Les dice, en el versículo 11, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hay es su maldad, dice Jehová. Hermanos, está dando una reprensión, pero es palabra de Dios. Versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Hermanos, cuando Dios le manda avisar a alguien, te voy a destruir o te voy a acabar, como lo hacía en estos pasajes, hermanos, el propósito de Dios es que la gente busque el arrepentimiento. Ejemplo, Dios mandó a Jonás a predicarle a Nínive y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el profeta entró, hermanos, miren, ahí no tenía homilética, no tenía exegética ese profeta, hermano Jonás. Jonás no hizo introducción a su mensaje, hermanos, no hizo una aplicación, no, hermanos. Su mensaje fue frío. De aquí a, creo que son 40 o 50 días, me estoy confundiendo, pero creo que son 40. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí. Y solo escucharon esa voz y se arrepintieron y Dios los perdonó. Y se arrepintió el Señor del mal que quería hacerle, dice. O sea, cuando dice se arrepintió no es de pecado, porque Dios no comete pecado. Se arrepintió significa cambió de parecer, porque vio el arrepentimiento de Nínive. Así es que, hermanos, aquí Dios está hablándole a través de Jeremías a toda esta gente, a los sacerdotes, a los profetas, porque lo que quería el Señor era buscar el arrepentimiento, eso era todo. Así es que le dije en el versículo 12, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Ven la mezcla que tenían, y hermanos, con todo respeto, el día de hoy hay mezcla, hermano. La gente está profetizando de su corazón, está profetizando de su gusto, de su deseo, a veces hasta con intenciones torcidas, hermano, para obtener beneficios personales. Así no es como el Señor lo diseñó. Versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. El Señor está reprendiendo, hermanos, aquí a los profetas y los sacerdotes. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y hermanos, si ustedes leen todo el libro de Jeremías, Jeremías le habló a los reyes, le dijo que se arrepintieran, les dijo que se humillaran, les dijo que se entregaran, que se rindieran, y no creyeron. Y se levantaban otros falsos profetas, y Jeremías hablaba y lo mandaban a callar, lo golpeaban. Jeremías sufrió, hermano. Parecía que tuvo fracaso en su ministerio porque nadie le creyó. Nadie le creyó en su ministerio. La gente que estaba en autoridad no creyó. Los profetas no creyeron. Los sacerdotes no creyeron. Entonces parecía que en verdad él había fracasado. Quiero leerles, hermanos, cómo Jeremías fue castigado por profetizar. Jeremías 20 del 1 al 2. Dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová,
oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Miren, hermanos, Jeremías está escuchando la voz de Dios porque nunca se inventó nada. Era un profeta verdadero, era un profeta genuino. Está escuchando la voz de Dios y la repite. Y miren miren cuál es la recompensa que le dan, cuál es el pago que le dan por profetizar. Está diciendo a la gente, arrepiéntanse. El Señor los ama, pero si ustedes no se arrepienten, los va a castigar. Y este Pasur lo que hace es, no solo dice que lo azotó, aquí dice que lo azotó, sino que lo puso en un cepo, hermanos. De nuevo en el 2 dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Pasemos entonces a Jeremías 32, del 1 al 2, y vamos a ver qué otra cosa le pasó a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, otra vez dice, mire, palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Hermanos, otra vez estaba preso. Jeremías estuvo preso muchas veces. Luego lo pusieron en una cisterna, en un pozo, hermanos, como castigo por su profecía. Lo golpearon, se burlaron de él exactamente igual, hermanos. Parecía, hermanos, que Jeremías también fracasó con su ministerio. Pero miren qué cosa más hermosa. Quiero que vean que Dios cumplió, hermanos, su palabra dada por medio de Jeremías. Se los voy a leer en estos pasajes. Jeremías 39 del 1 al 8. Dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Eso ya se los había dicho Jeremías, pero no le creyeron. Versículo 2. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rapsaris, Nergal Sarecer y Rabgam, perdón, dije mal, Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de el Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en la tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y vean lo que sucedió en los versículos 6, 7 y 8. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Este Sedequías, hermanos, era el rey al que Jeremías le había hablado. Este Sedequías lo había mandado preso también porque no le gustó la profecía. Dijo, no, siempre me profetiza mal, mientras que los otros falsos profetas profetizaban prosperidad, profetizaban abundancia, profetizaban éxito. Y eran muchos más los profetas falsos que Jeremías, hermanos. Y por eso este Sedequías mandó preso a Jeremías, y miren lo que se cumplió, lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías. De nuevo el versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en el Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Hermanos, degolló a los hijos y a todos los nobles. Nobles eran familiares del rey. Versículo 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías. O sea, mató a sus hijos, mató a los nobles, a los parientes, y al rey no lo mató, le sacó los ojos. Dice, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Hermanos, se cumplió la palabra del Señor una por una. La palabra de Dios dada por su profeta Jeremías se cumplió, hermano. Pero para el caso, todo el tiempo que estos reyes vivieron, estos reyes hebreos vivieron, parecía que Jeremías había fracasado. Y miren cómo termina la historia preciosa de Jeremías en el 39 del 11 al 14. Esto es ya cuando Nabucodonosor conquista. Y dice en el 11, y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán,
capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, mire, hasta Nabucodonosor sabía de Jeremías. Todos los babilonios habían escuchado de Jeremías, que Jeremías les estaba diciendo a su pueblo, arrepiéntase, entréguense, ríndanse. Y entonces viene Nabucodonosor y le da la orden a este capitán, diciendo acerca de Jeremías, versículo 12, tómale y vela por él, por Jeremías, miren, un rey impío, no como los reyes hebreos, de los cuales eran sus compañeros, eran de su misma descendencia. Dice, tómale y vela por él y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. O sea, lo que Jeremías te diga, eso haz, le está diciendo a su capitán. Versículo 13. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabmag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Versículo 14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel. Ven que todavía estaba preso cuando ellos llegaron y conquistaron. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Hermanos, este Nabucodonosor lo dejó y lo dejó vivir y lo dejó en libertad. Pero ven, hermanos, todo el tiempo que Jeremías estuvo profetizando, él también parecía que había fracasado. Creo que vamos entendiendo un poquito. Entonces aquí les hago esta pregunta. Hermanos, ¿en verdad fracasaron? Pregunto, ¿en verdad fracasó el Señor Jesús? Hermanos, ¿en verdad fracasó Jeremías? ¿Fracasaron en verdad? Aquí les estoy poniendo la respuesta. Hermanos, ante los ojos de los hombres sí fracasaron, pero ante los ojos de Dios ellos obtuvieron el éxito, hermanos. Sí, fracasaron para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios cumplieron con su propósito, hermano. Tanto el Señor Jesús como Jeremías, José, Job y toda la gente que fracasó en la Biblia, no fracasaron, fracasaron a los ojos de los hombres. Entonces vamos entendiendo, hermanos, ¿qué es fracaso? El fracaso es algo relativo, relativo a los ojos de quién tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el fracaso? ¿A los ojos de quién estoy fracasando? Si es que estoy fracasando en algo. Y aquí viene la respuesta. Hermanos, ¿cuál es el fracaso? El fracaso, hermanos, es no hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero fracaso. Hermanos, fracasamos cuando como cristianos no hacemos la voluntad de Dios. Ahí sí estamos fracasando. Pero si hacemos la voluntad de Dios y las cosas salen mal, eso no es fracaso. Ahí hay una lección que debemos aprender y yo se lo voy a comprobar luego con la Biblia. Pero hermanos, el fracaso es no hacer la voluntad de Dios. Ese es el fracaso verdadero, hermano, no cumplir con los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Quiere que le defina la palabra voluntad? Simple. La palabra voluntad, se lo voy a resumir, es deseo. No cumplir con el deseo de Dios, eso es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su deseo. ¿Qué es lo que desea Dios? Esa es su voluntad para nosotros. Claramente les estoy anotando aquí, el fracaso, hermanos, es no cumplir con la voluntad o con el deseo de Dios. Lea conmigo, por favor, primera de Juan 2:17. Vea lo que dice. Y el mundo pasa. Este mundo va a pasar, hermanos. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Hermanos, este mundo va a pasar y las cosas que deseamos en este mundo también van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, vamos entendiendo, hermanos. Fracaso es no hacer la voluntad de Dios. Éxito es cuando cumplimos con la voluntad de Dios. Ese es nuestro éxito espiritual. Ese es el mayor éxito que podemos esperar en esta tierra, hermanos. Por supuesto que debemos tener metas, hermanos. Debemos estudiar, debemos trabajar, debemos ponernos objetivos. Por supuesto que sí, hermanos. Pero estamos hablando de cosas espirituales. El fracaso, hermanos, es no cumplir con la voluntad de Dios. El éxito, hermanos, es cumplir con el deseo de Dios. Lea conmigo, por favor, Efesios 6, del 5 al 7, hablando siempre de la voluntad de Dios. Vea lo que dice. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Estoy seguro que muchos jefes dicen, amén. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea que debemos servir como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, dice. O sea, no trabaje, hermano, aprovecho un paréntesis, usted no trabaje porque su jefe lo está viendo, por favor.
aunque nadie lo mira. Eso es integridad, hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Eso es integridad. Hermanos, trabajemos bien aunque no nos esté viendo el jefe, porque sabemos que arriba del jefe hay alguien más alto. Siempre hay un alto, pero hay alguien más alto que el alto, hermano, y ese es el Señor Jesucristo, y para el ojo del Señor debemos trabajar. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, y mire lo que dice, haciendo la voluntad de Dios. Ven, hermanos, que hasta para trabajar tenemos que hacer la voluntad de Dios. No es cualquier cosa que yo quiera, no, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cree que la voluntad de Dios es que lleguemos tarde o lleguemos temprano al trabajo? Usted ya tiene la respuesta. ¿Cree que la voluntad de Dios es que hagamos todo con excelencia o lo podemos hacer, perdón, de manera mediocre, de manera incompleta? Un poquito por allá, un poquito por acá. ¿Cree que esa es la voluntad de Dios para trabajar? Aquí claramente dice, no sirviendo al ojo de los que quieren agradar, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, el mayor fracaso que podemos cometer es no cumplir con la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios, eso sí es fracaso. El Señor Jesús cumplió con la voluntad de su Padre, por tanto, él no fracasó, él tuvo éxito. Jeremías dijo todo lo que escuchó, dijo todo lo que escuchó. Entonces, él no fracasó, él cumplió con la voluntad de Dios. Eso no es fracaso, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, hace la voluntad de Dios. Aunque usted ya lo sabe, necesito que lo lea conmigo. Juan 4:34, vea lo que dice el Señor Jesús acerca de la voluntad de su Padre. Jesús les dijo, mi comida, miren, mi comida. No, mi comida no está pensando en un plato natural, en el pan. No, no, no. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué significa mi comida? ¿Para qué comemos? Para alimentarnos. Hermanos, espiritualmente nos alimentamos cuando cumplimos con la voluntad de Dios. ¿Qué es cumplir con la voluntad de Dios? Cumpla lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Bueno, oremos en todo tiempo, porque ahí dice orad sin cesar. De nuevo dice, Jesús le dijo, mi comida, ¿qué es lo que a mí me alimenta? ¿Qué es lo que a mí me nutre? ¿Qué es lo que a mí me sustenta? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ven, una vez más, hermanos, el Señor está diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, el Señor Jesús fue a la cruz en cumplimiento a la voluntad de su Padre. Por eso el Señor no fracasó. Soportó las burlas, soportó todas las calumnias, soportó las palabras groseras y abusivas, no porque no hubiera podido defenderse. Lo hizo en obediencia a la voluntad a su Padre, porque estaba profetizado que como oveja sería llevado al matadero y que no abriría su boca, y el Señor lo cumplió, cumplió el deseo de su Padre, por eso no fracasó, alcanzó el éxito espiritual. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ese es el mayor éxito que podemos alcanzar en esta tierra, cumplir con la voluntad. ¿Usted le tiene temor al fracaso? Téngale temor a no cumplir con la palabra de Dios. Téngale temor a no cumplir con la voluntad de Dios. Ese es el mayor fracaso. Hermanos, ya que les estoy hablando del fracaso, esto parece un poquito trabalenguas, pero se lo voy a decir despacio y algo les subrayé por ahí. Solo estoy moviendo una pantallita. Hermanos, el mayor fracaso, oiga bien, el mayor fracaso es tener éxito. Ups, parece contradictorio. El mayor fracaso, lo voy a borrar aquí para no confundirlo. El mayor fracaso es tener éxito en algo que Dios no nos mandó a hacer. Se lo digo despacio. El mayor fracaso es que tengamos éxito en algo, pero ese algo no nos lo pidió Dios hacer. Dios no, lo hicimos de nuestra propia inspiración. Tener éxito en algo que Dios no nos mandó a hacer, hermanos, eso es el mayor fracaso, porque hicimos algo pareciera exitoso en este mundo, pero no era la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hace y deshace, hermanos? Por eso la Biblia claramente dice, nada hagáis por contienda
o por vanagloria. Así dice, así lo leímos en Efesios, hermano, en Filipenses, cuando estudiamos los 7 grados de descenso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Y cuánta gente levanta ministerios grandes porque se peleó con su pastor? Por ejemplo, se fue peleando con su pastor y para demostrarle a su pastor que él sí era un ungido y levantó una iglesia, pero no la hizo con la motivación correcta. No lo hizo porque Dios se lo ordenó. No, lo hizo para demostrarle a su ex pastor que él también podía tener una iglesia grande. ¿Se da cuenta? Nada hagáis por contienda, que es contienda, pleito, o por vanagloria, para que vean cuán importante. Hace años leí, hermanos, un artículo que el 85% de los empresarios exitosos en Estados Unidos, porque es una estadística norteamericana, decía que el 85% de los empresarios exitosos en Estados Unidos habían alcanzado el éxito porque estaban enojados con su papá y para demostrarles que ellos también podían. Y dice uno, ¿cómo pueden hacer cosas movidos por el enojo? Se dan cuenta que el enojo es una energía que mueve, hermanos. Pero volviendo a esto, dice, el mayor fracaso, hermanos, es tener éxito, pero en algo que Dios no nos mandó a hacer. Se lo compruebo con un versículo bíblico porque parecía trabalenguas, pero vea lo que dice Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto no es la salvación, hermanos, del reino de los cielos, es la Nueva Jerusalén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos hablando de la esposa del Cordero, estamos hablando del lugar santísimo, estamos hablando de dar fruto al 100 por 1, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. A eso se refiere el reino de los cielos. De nuevo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire esto. Muchos en el 22, preste atención, mire qué cosas hicieron estas personas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, estamos viendo que profetizaron en el nombre del Señor. Profetizaron, echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Hicieron milagros en el nombre del Señor. Parece que fueron cosas lindas, cosas buenas. Pero Dios no se los mandó a hacer, hermanos. Lo hicieron por su propio deseo. O lo hicieron por contienda o lo hicieron por vanagloria. Pero no lo hicieron motivados por la voluntad de Dios. No fue algo que Dios les mandó a hacer. Y tuvieron éxito. Porque profetizaron, porque echaron fuera demonios, porque hicieron milagros. Tuvieron éxito delante de los ojos de los hombres, pero no delante de los ojos de Dios. Claramente dice en el 22, y le leo el 23 de corrido. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, eso lo dice el Señor Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, están haciendo cosas preciosísimas. No, como nos gustaría a todos profetizar en el nombre del Señor Jesús, o echar fuera demonios, o hacer milagros, hermanos, qué lindo sería. Y ellos lo hicieron, pero lo hicieron movidos por su propio corazón, no movidos por el corazón de Dios. Así es que claramente aquí el Señor les dice en el versículo 23, nunca os conocí. La palabra conocer tiene que ver con una relación matrimonial. Nunca los conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Ustedes lo hicieron porque ustedes quisieron, pero yo nunca se los mandé. Y ahí es donde les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, hermanos, es una maldad hacer cosas buenas, movidos por un corazón torcido, movidos por un corazón lleno de orgullo. Es una maldad. Por eso el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que de nuevo, hermano, les repito, el mayor fracaso que puede tener un cristiano es tener éxito, pero en algo que Dios no le mandó a hacer. Así es que mucho cuidado cuando quiera hacer alguna cosa. Primero ore y espere que el Señor se lo confirme. Y cuando Dios hable, hágalo, sea obediente y cúmplalo. Pero no lo haga solo porque está movido por una envidia, por un pleito, por hacer una demostración cuán importante, cuán bueno es usted. Eso no importa delante de los ojos del Señor. Y entonces, hermanos, ¿cuál es el mayor éxito? ¿Cuál es el mayor éxito? Este es el mayor éxito que podemos tener en Dios. Por eso les puse el mayor éxito en Dios. Lea conmigo en Hechos 13:22.
Dice, quitado este, les levantó por rey a David. Está hablando de que le quitó a Saúl y entonces puso por rey a David. Vea lo que dice el rey David. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y véalo, está subrayado. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? Todo lo que yo quiero o todo lo que yo deseo. Esto es la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor está buscando en un cristiano. Que haga lo que Dios quiere. Y a veces Dios quiere que uno se quede quieto y que uno no haga nada. A veces eso es lo que pide Dios. A veces Dios quiere que uno se quede quieto en su presencia. Y no está pidiendo que uno haga nada, hermano. De nuevo, por favor, lea conmigo Hechos 13:22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese es el mayor éxito, hermanos, complacer a Dios, no complacer al mundo, no complacernos a nosotros. No, ese es el mayor éxito, complacer al Señor. Así es que usted no le tenga miedo al fracaso. Tenga miedo a no cumplir con la voluntad de Dios. Ese es el mayor fracaso. Ese es el verdadero fracaso, no cumplir con la voluntad de Dios. Y hermanos, aquí pudiéramos terminar la enseñanza y oraríamos pidiéndole al Señor hacer su voluntad. Pero tenemos algo que creo que en música le llaman bonus track. Entonces hay un bono para ustedes y por la misma ofrenda, hermanos. No necesita dar un poco más. Miren qué cosa más importante. Esto lo aprendí, hermanos, hace como unos 2 años o 3, no, como 3 años, creo yo. Y estoy seguro que a usted le va a bendecir. Alguien me lo explicó a mí en un viaje que pude hacer, que el Señor me permitió ir a Indiana. El título de esta diapositiva es, ¿por qué permite Dios que haciendo su voluntad algunas cosas salgan mal? Porque, hermanos, muchos hemos buscado el consejo de Dios y haciendo lo que Dios dijo y las cosas no salieron bien. Entonces hay una lección que tenemos que aprender con esto y con esto termina la enseñanza. Jueces 20 del 1 al 6. Dice así, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Hermanos, este es un pasaje triste en la historia del pueblo de Israel. Este es un pasaje vergonzoso en la Biblia. Resulta que había un hombre, hermanos, que iba con su concubina para la casa y le entró la noche y durmió en una de las tierras de la tribu de Benjamín. Y esa noche, hermanos, los benjaminitas llegaron y tocaron la puerta y abusaron de la concubina de este hombre, abusaron toda la noche y la mujer murió, hermano. Entonces el esposo, el hombre, toma el cadáver de su concubina y la parte en 12 pedazos y a cada tribu le manda un pedazo del cuerpo de su esposa, diciéndoles, esto me hicieron los de Benjamín. Entonces, este pasaje es cuando ya todas las 11 tribus restantes se reúnen para ver qué pasó con Benjamín, por qué hizo tal vileza, por qué hizo tal bajeza en Israel. Y entonces aquí están encarando, las 11 tribus están encarando a los benjaminitas, la tribu de Benjamín. Y miren, en total, hermano, esto va a servir más adelante, son 400,000 hombres de las 11 tribus, hermano. ¿Ok? Versículo 3. Y los hijos de Benjamín oyeron, aquí viene el problema, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. O sea, las 11 tribus están confrontando a los benjaminitas, la tribu de Benjamín, y le dicen, ¿cómo hicieron esta maldad? Versículo 4. Entonces el varón levita, porque encima era un varón levita, entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué hasta Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Versículo 5. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y mire lo que dice, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Esa palabra humillaron no son humillaciones verbales, no, abusaron sexualmente de ella hasta que murió la concubina porque abusaron toda la noche. Versículo 6. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Hermanos, este es un gran problema que tiene.
Quiero que vean esta parte. Vámonos al versículo 10. Entonces vienen las 11 tribus y están pidiéndole a la tribu de Benjamín que saque a los que abusaron de la mujer. Pero los benjaminitas no quisieron hacerlo y se desata una batalla muy especial entre el mismo pueblo de Israel. Versículo 10. Tomaron 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. O sea, las 11 tribus eran un solo hombre. No sé si recuerdan cuántas personas eran, ¿verdad, hermanos? Eran 400,000 hombres. Téngalo presente, por favor. Versículo 12. Y las tribus de Israel, las 11, enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, no quisieron. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades. Miren, 26,000 hombres que sacaban espada. Solo quiero que noten esto, es bien importante, hermano. Las 11 tribus, hermanos, suman 400,000 hombres. Y aquí los de Benjamín, hermanos, son 26,000. Usted está diciendo 26. Y estos son 400,000. O sea, en nada se parece, pues, hermanos. Benjamín era una tribucita pequeña. Las 11 tribus suman 400,000 hombres. Benjamín apenas son 26,000 hombres. Quiero que lo note, versículo 15 de nuevo. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Aquí hay 700 hombres más. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos. Mire qué cosa, qué destreza. Estos eran zurdos, dice, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Hermanos, qué pulso, así decimos en Guatemala, qué pulsito. Hermanos, tienen un cabello estirado y toman una honda con la mano izquierda, ¡juá! Se va la piedra y ¡fu! Corta el cabello, hermanos. O sea, no fallaban. Qué pulso el que tenían. Versículo 17. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 que sacaban espada, todos los hombres de guerra. Otra vez vuelve a dar el mismo número que tenía Israel. Entonces, hermanos, Benjamín no quiso entregar a los culpables. Entonces, mire esto. Las 11 tribus de Israel van a pelear en contra de Benjamín, pero le consultan a Dios. Buscan el rostro del Señor y el Señor les confirma y les dice cuál es su voluntad. Quiero que noten, esto es importantísimo que lo vea, por favor. Jueces 20 del 18 al 25. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Mírenlo. Y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Note, y Jehová respondió, Judá será el primero. Hermanos, Dios le respondió y le dijo que Judá vaya primero. Y entonces uno dice, si Dios habló, les va a dar la victoria. Hermanos, humanamente son 400,000 contra 26,000. No tiene ni comparación, hermanos, no tiene ni comparación. Es una proporción, algo no tiene medida en lo natural, pero están buscando el rostro del Señor. Oraron, le preguntaron y el Señor dijo, Judá va primero. Versículo 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces los de Gabaa, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Hermanos, ¿tuvieron éxito las 11 tribus o tuvieron un fracaso? Tuvieron un fracaso. Pero hermanos, ¿cómo tuvieron un fracaso si le preguntaron a Dios? Le consultaron al Señor y el Señor dijo, el primero que vaya es Judá. Y murieron 22,000 hombres. Hermanos, pero le consultaron a Dios. Espérese que termine la presentación y vamos a entender qué pasó. Pasémonos entonces a Jueces 20 del 22 al 25.
Estábamos en Jueces 20, ahora nos fuimos del 22 al 25. Y aquí no era el 20, es al 21, perdón, hermano, aquí es el 21. Yo lo corté luego. Dice, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Este es el segundo día, hermano. Hay una batalla el segundo día. Mire lo que dice en el 23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Eso fue el primer día. Y consultaron a Jehová. Mire, diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Están preguntando, hermanos. Y el Señor les contesta, y Jehová le respondió, subid contra ellos. Mire qué cosa más interesante. El Señor le dijo, subid contra ellos. Aquí, hermanos, le dijo la respuesta del Señor, quiero que la note bien, aquí se la estoy poniendo, le dijo, Jehová respondió, Judá sea el primero. Y aquí el Señor les contesta a ellos, y Jehová les respondió, subid contra ellos. Versículo 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Hermanos, segunda vez que le consultan al Señor, el Señor les dijo claramente, Jehová respondió, subir contra ellos, y fracasaron. Este es un fracaso, hermanos, es un fracaso como tal. Aquí, ¿qué pasa entonces, hermano? Porque usted se preguntará, hermano, pero se lo quiero decir porque si alguna vez usted le consulta al Señor en algo y el Señor le da instrucciones claras, puede ser que las cosas salgan como le salieron a los israelitas, a las 11 tribus. Puede ser, no digo que siempre. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado las veces que he consultado al Señor. Pero yo conozco a dos hermanos que pidieron consejo al Señor. El Señor claramente les dijo lo que tenían que hacer y ambos hermanos fracasaron. Por cierto, desafortunadamente los dos se fueron de los caminos del Señor. No soportaron el fracaso y siempre culparon a Dios. Pero yo le hice caso a Dios y las cosas me salieron mal. Por eso sé que es muy delicado y se lo quiero decir. Esto no es algo que pase comúnmente. No es que cada vez que usted le pregunta a Dios y usted siempre va a fracasar. No, hermano. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice la Escritura. Y sigue siendo verdad. Pero aquí hay una enseñanza, aquí hay una lección que todos debemos aprender. Por eso tuve el deseo, sentí en mi corazón compartirlo en este momento. Hermanos, 2 veces le consultan a Dios y las 2 veces fracasaron. ¿Qué pasa entonces? Al fin obtienen la victoria en una tercera batalla que tienen. Jueces 20 del 26 al 29. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, como lo habían hecho las otras 2 veces, y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Versículo 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, vuelven a preguntar, ¿volveremos a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, salid, subid, porque mañana os los entregaré. Miren, hermanos, el Señor aquí les contesta por tercera vez. Y Jehová dijo, le pongo asterisco como en las anteriores, y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Quiero que noten algo, por favor, si no le pusieron atención. Las veces anteriores, hermanos, el Señor solo dijo, y Jehová respondió, Judá sea el primero, pero nunca dijo que les iba a dar la victoria. Nunca dijo, se los entregaré. Vemos aquí en el segundo pasaje, y Jehová le respondió, subid contra ellos. Ellos le preguntaron, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Pero ven, el Señor nunca les dijo que les iba a dar la victoria en estos 2 pasajes. Qué interesante, aquí sí le dijo. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ahí les dijo, les voy a dar la victoria. Quiero que noten, y había una lección y la vamos a entender. Versículo 29. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá. Pasémonos a Jueces 20 del 44 al 48. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra.
Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidom, y mataron a ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que Benjamín murieron en aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Hermanos, por el número vemos que casi acabaron con toda la tribu de Benjamín. De nuevo dice en el 46, fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres. 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Versículo 48. Y los hombres de Israel se volvieron sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de Benjamín, perdón, y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de la ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades en que se hallaban. Hermanos, la tercera vez obtuvieron la victoria. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las 2 veces anteriores Dios sí les dijo que subieran? Ya vimos que nunca les dijo que les iba a dar la victoria, o sea que Dios no les mintió, pero sí les dijo que subieran para tener un fracaso. ¿Por qué, hermanos? Esta fue la explicación que me dieron y la vamos a ver al final. Hermanos, las primeras 2 veces, las 11 tribus de Israel, lo único que tenían era un deseo de venganza. Y la escritura dice, mía es la venganza. Ellos no tenían un corazón convertido. La primera vez lo hicieron por enojo, por pleito. Y la Biblia dice, nada hagáis por contienda, por pleito o por vanagloria. Nada, ni pelear, nada. No demuestre nada. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Ya Cristo sabe quién es usted, sabe los dones que Dios le dio. Total, son dones de Él. Usted no tiene nada que demostrarle a nadie. Pero estos hombres lo estaban haciendo porque tenían un deseo de venganza. Estaban vengando a Levita, estaban vengando a la esposa de Levita, a la concubina de Levita, la estaban vengando. Y hermanos, así no es como se hacen las cosas, porque se están haciendo con un mal sentimiento. Por eso también tenemos que cuidar, hermanos, aún nuestras motivaciones. Nosotros podemos pedirle cosas al Señor, pero con motivaciones equivocadas. Yo creo que en alguna ocasión se lo conté, cómo el Señor me corrigió de algo y me hizo saber que existe en la Biblia, en el Antiguo Testamento se menciona el pecado de las cosas santas. El pecado de las cosas santas, hermanos, es pedirle a Dios cosas, parecen buenas, religiosas, cristianas, pero con una mala motivación. Yo le conté en alguna época que yo hice un trato con mi hija cuando oré por ella, que cumplió 15 años. Yo le ofrecí que yo iba a estar orando constantemente por su futuro cónyuge. Yo cuando oraba le decía al Señor, Señor, yo te pido que le concedas a mi hija un hombre cristiano, un hombre ungido, un hombre. Y así oré algunos días. Y un día sentí la voz del Señor que me dijo, ¿por qué me pides que sea un hombre cristiano, ungido? ¿Para que me traiga gloria a mí o para que le vaya bien a tu hija? Y yo tuve que recapacitar y decir, perdón, Señor, le estaba pidiendo para que le fuera bien a mi hija. Y me dijo, no, si vas a pedir algo que sea para que me traiga gloria y honra, de paso va a bendecir a tu hija, pero la intención primaria es que me traiga honra y gloria. Hermanos, no busquemos la voluntad de Dios para que nos vaya bien. No, busquemos la voluntad de Dios para que el Señor esté agradado. Busquemos la voluntad de Dios para que Dios esté contento con nosotros. Para eso busquemos la voluntad de Dios. No para que nos vaya bien. De paso nos va a ir bien. Pero si lo hacemos con alguna mala motivación, nos puede pasar esto. Si pedimos algo con una mala motivación, Dios va a enderezar eso. Hermanos, las primeras 2 veces que Israel fue, hermanos, pero fue movido por el deseo de venganza. Y le repito, el Señor dijo, mía es la venganza. Así es que, hermanos, esa no era la intención correcta. La tercera vez ya tenía un corazón convertido. Y entonces estaban ejecutando la justicia de Dios por el pecado que habían cometido. Pero para que miren cómo había cambiado el corazón de Israel, lo vamos a comprobar en este pasaje. Hermanos, el propósito, ese es el título de esta diapositiva, el propósito de Dios para Israel es que tuvieran misericordia a la tribu de Benjamín. Y quiero que vean, tuvieron misericordia a la tribu de Benjamín. Después de todo, tuvieron misericordia. Entonces había una lección de parte de Dios en estas 2 veces que fracasaron haciendo la voluntad de Dios. Jueces 21 del 1 al 6 se lo leo. Dice, los varones de Israel, o sea, las 11 tribus,
habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Mire, ellos hicieron un juramento, ellos hicieron un pacto, no les vamos a dar nuestras hijas. ¿Y qué va a pasar entonces con los de Benjamín, hermanos? Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios, vean, y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Miren qué lindo cuando entramos a la presencia del Señor, porque podemos tener deseos de venganza, pero la presencia del Señor lo cambia todo y nos transforma. Ellos fueron transformados en la casa del Señor, en la presencia de Dios. Versículo 2 completo. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche, en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, hoy no están llorando por sus muertes, hoy no están llorando por sus hermanos, no, 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 mire, por sus tribus, por sus 11 tribus, no, no, no. Versículo 3. Y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Hoy tuvieron misericordia de Benjamín, que los habían exterminado, casi los habían exterminado. Ya no habían mujeres para ellos, que eran poquitos hombres. Versículo 4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? O sea, preguntaron, ¿quién de las 11 tribus no vino anoche? Que no haya hecho este juramento para que le puedan dar sus hijas a los de Benjamín. De nuevo, en el 5, y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Versículo 6, y los hijos de Israel se arrepintieron, ¿ve? Cambiaron de parecer, se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Hoy tuvieron misericordia. Vayamos al siguiente pasaje, hermanos, Jueces 21 del 20 al 24. Entonces ellos hacen un trato para que los de Benjamín pudieran tener esposas y su tribu no se exterminara. Y este es el trato. Dice, y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscada en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en los corros, hicieron una fiesta, salid de las viñas y arrebatad cada uno por mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Lo que les están diciendo es, las chicas van a salir a danzar en corros. Ustedes en medio de la fiesta no pidan permiso, entren y róbense a las chicas porque nosotros hicimos juramento y no podemos quebrantarlo. Pero si ustedes se la roban, estamos libres de nuestro juramento y así ustedes van a tener con quien preservarle la vida a su tribu. De nuevo, versículo 21. Y estad atentos, eso fue lo que le dijeron. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en los corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Y vinieron los padres de ellas, y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandároslas, nosotros les diremos, haced la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujer para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados. 23. Y los de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre los que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron la ciudad y habitaron en ellas. Versículo 24. Entonces los hijos de Israel, las 11 tribus, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. Y hermanos, ahí volvió otra vez la tribu de Israel. Pero se dieron cuenta, hermanos, esta es una elección tremenda. Algunas veces haciendo la voluntad de Dios y las cosas no van a salir como esperábamos, pero eso es porque había una motivación incorrecta y Dios nos quiere corregir. Si haciendo la voluntad de Dios tenemos fracaso, hermanos, démosle gracias a Dios, porque Dios nos está corrigiendo aquí en la tierra cuando todavía tenemos tiempo para hacer cambios en nuestra vida espiritual y podamos tener crecimiento. Así es que, hermanos, con esto hemos finalizado la noche de hoy con el precioso libro de nuestra amada doctora Hicks. Hemos terminado con el libro Los temores básicos del hombre, el temor último, el número 7, hermanos, que es el temor al fracaso. Así es que, hermanos, vengamos a los pies del Señor a orar, a decirle al Señor aquí ahora que el único temor que podemos tener es a no cumplir con su voluntad. Que si va a haber algún temor, que sea un temor reverente,
a no cumplir con la voluntad de Dios, a no cumplir con su palabra, a no cumplir con los deseos del Señor. Eso será todo, hermanos. Así es que los invito a orar, por favor. Señor Jesús, en esta noche, una vez más, nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos aprendido, Señor, a no tenerle temor al fracaso, Señor. El fracaso es algo que hemos visto, es relativo. Podemos tener fracaso, Señor, delante de los hombres, pero delante tuyo alcanzar el éxito. Señor, ayúdanos en todo tiempo a tener temor a no cumplir con tu voluntad. Señor, a tener ese temor reverente para traerte gozo, placer y deseo a ti, Señor. Que tú estés contento con nuestras elecciones, que estés contento con nuestro caminar, que estés contento con nuestro hablar, con nuestro escuchar, con nuestro mirar, Señor. Que estés contento con todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo momento, Padre. Y si fallamos, Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, y que podamos estar conscientes de que te hemos fallado y pedir perdón. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocer tu voluntad en esta tierra, Señor, y de poderla cumplir. Señor, gracias, Jesús, porque tú estás dentro de nosotros, en nuestro corazón, y tú nos capacitas, tú nos habilitas, Señor, para poder poner por obra tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú cumpliste en tus días de humanidad en la tierra, cumpliste con la voluntad de tu Padre. Por lo tanto, tú nos puedes capacitar a nosotros para cumplir con la voluntad también de tu Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos ser obedientes. Queremos que cada mandamiento que veamos en tu palabra, detenernos y ponerlo por obra. Señor, queremos que cada vez que encontremos alguna instrucción en tu palabra, que podamos vivirla, que podamos experimentarla. Señor, ayúdanos a no hacer nada movido por nuestro deseo carnal, Señor. Ayúdanos a no hacer nada movidos por contienda o por vanagloria, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a no hacer nada por orgullo, por vanidad, Señor, para que la gente nos vea cuán capaces o cuán hábiles somos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir con tu palabra que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Señor, que no hagamos nada por demostrarle a los demás que sí somos capaces, Señor. Todo lo contrario, que si vamos a hacer algo, seamos movidos por tu santa y bendita voluntad. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido en esta noche. Ayúdanos a vivirla y a ponerla por obra, Señor. Queremos, Señor Jesús, que tú estés contento, que tú tengas gozo en nuestra vida, Señor, que tú tengas placer, Señor, que nuestra vida te traiga placer, que te traiga gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a ser mejores cristianos cada día, ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a tener una dependencia total y absoluta de ti, que miremos a donde tú quieres, Señor, que veamos, que escuchemos lo que tú quieres que oigamos, Señor, que hagamos únicamente lo que tú nos pides hacer, Señor. Ayúdanos a no vivir una vida independiente de ti, sino todo lo contrario. Tú dijiste que sin ti, nosotros nada, apartado de ti, nada podremos hacer. Ayúdanos a creerlo y a vivirlo, Señor, en nuestro corazón y en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. Padre, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias por tu palabra eterna. Gracias por este tiempo. Una vez más te damos gracias por la vida de la doctora Hicks, a quien tú usaste, Señor, para dejar estas enseñanzas preciosas y hermosas que el día de hoy nos van a servir, Señor, para crecer espiritualmente. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Bendito seas por siempre. Ponemos delante de ti las necesidades de nuestros hermanos, Señor, sean materiales, sean emocionales, sean espirituales. Tú las conoces antes de que las mencionemos. Suple sus necesidades de acuerdo a tu misericordia. Abre las ventanas de los cielos, Señor, que descienda tu provisión para el que te necesita, para el que no tiene, Señor Jesús, que tú abras esa bendición sobre ellos. Oramos por los que están enfermos, que extiendas tu mano de salud sobre cada uno de ellos, Señor. Bendícelos y sánalos y levántalos del lecho de enfermedad, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.